Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 11. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11. Aquí tendremos centrada la predicación de esta mañana y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a los de mi sangre, y hacerlos salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Padre, te alabamos, Señor, y te glorificamos por tu palabra, por tu grandeza, la cual, Señor, vamos descubriendo y redescubriendo cada vez más, Señor. Es una bendición para nosotros el estar congregados y poder, Señor, plenamente, Señor, repasar de una manera práctica y a través de la fe todo lo que tú eres, Señor, para con nosotros, Señor, para que tú, Señor, te muestres a través de la adoración de tu pueblo en la cual tú habitas, Señor. Te ruego, Padre, que en este momento, Señor, nuestros corazones sean enfocados hacia tu palabra, Señor, y que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, el tema para el día de hoy es la Iglesia e Israel, el misterio del único pueblo de Dios. Casi estamos por finalizar esta serie. Me parece que falta una parte, el aspecto futuro de este tema. Y el pasaje que hemos leído en esta mañana tiene su contexto en Romanos capítulo 10, donde el apóstol está diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí, pues el apóstol Pablo está haciendo esta reflexión respecto a la situación del pueblo Israel como un pueblo étnico, y les está dando a conocer a los gentiles, a los romanos, en este caso, y también a nosotros, cuál es la posición del pueblo de Israel en este tiempo, porque ya desde el principio había probablemente confusión respecto a qué se debía de seguir, respecto a ciertos parámetros que ellos habrían que tomar para caminar en la fe de una manera más amplia y plena. Y esto es lo que hemos estado viendo, hermanos, en estos sermones, que si bien tenemos un solo pacto, este pacto ha sido revelado y confirmado al pueblo de Dios de una manera más y más amplia cada vez, empezando por un pequeño párrafo en el que Dios dice que habrá enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente que proviene de la mujer, de quien redimirá a todo el pueblo a través de la fe. Y con los padres que son antes que nosotros, Él empieza ampliando esta promesa. Primeramente, por ejemplo, encontramos a Noé, garantizando la vida de los hombres. Jamás volveré a destruir al mundo con agua. Y entonces vemos esta señal del pacto, el arco iris. Y más adelante, bueno, vemos que este pacto se renueva otra vez con Abraham, después con un pueblo, ya una nación, con Israel, con David, y ahora no solamente es ampliado, sino sellado en Cristo. Y cada vez vemos que todo esto es más y más y más amplio, que las promesas que Dios había dado al pueblo se manifiestan de una manera mucho más generosa. Es decir, ya no solamente se dirige el mensaje hacia este pueblo étnico, sino ahora también a los gentiles. Y Pablo dice, yo soy apóstol a los gentiles, de lo cual ustedes también están incluidos en estas promesas.
Y si ustedes creen a través de la fe, entonces también son descendientes de Abraham. Y podemos indagar en varios aspectos aquí en este punto, pero hoy vamos a acercarnos a la palabra de Dios y vamos a encontrarnos pisando tierra santa. Aquí el apóstol Pablo, después de trazar el majestuoso plan de redención a lo largo de la historia, en su epístola a los Romanos, en este capítulo que leímos, es abrumadora la visión de la soberanía divina y exclama: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Vamos a abordar un tema que a menudo ha dividido a la iglesia moderna en estos tiempos, para entender cuál es la relación que hay entre Israel y la iglesia. Y al hacerlo, nuestro objetivo, hermanos, no es levantar una controversia inútil o vana, sino adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nuestro Dios no es un Dios de propósitos fragmentados. Él es el arquitecto de una sola y gloriosa redención. Y esto es lo que quiero enfocar, sin que podamos entrar nosotros en temas de discusión, porque hemos de reconocer, hermanos, que también los que no están en esta postura que nosotros tenemos en la unificación del pacto, también se han opuesto ante otros movimientos heréticos a lo largo de la historia, de esta última historia de la iglesia en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, con ellos también compartimos la herencia de la fe cristiana, pero sin embargo también es necesario que puntualmente podamos mostrar lo que la Escritura enseña respecto a la visión que debemos tener al pacto de Dios para con el hombre, y particularmente para todos aquellos que descienden de la fe predicada por Cristo, los profetas y los apóstoles. Entonces, primeramente, vamos a ver el contraste formal, la unidad pactual contra el dualismo dispensacional. Aquí, hermanos, voy a tocar este tema porque es necesario que lo toquemos. Cuando nosotros nos preparamos para predicar la palabra de Dios, siempre es necesario que tengamos un sentido pastoral. A veces el sentido pastoral no es tan grato porque toca hablar de algunas enseñanzas que chocan con lo que encontramos en las Escrituras. Entonces aquí vamos a hablar de esta doctrina llamada dispensacionalismo, porque históricamente, hermanos, la iglesia primitiva, los reformadores, nunca leyeron la Biblia bajo el lente del dispensacionalismo, nunca. Esto es algo nuevo, es algo reciente. Este sistema se popularizó, hermanos, en el siglo XX y XXI entre muchos evangélicos contemporáneos. Este sistema enseña que Dios persigue dos propósitos distintos, que persigue un propósito terrenal y político para Israel y otro celestial y espiritual para la iglesia. Esta es la enseñanza básica del dispensacionalismo. Ahora, aquí, hermanos, hay un libro muy bueno que es de un teólogo presbiteriano llamado O. Palmer Robertson. Él advierte que esta visión impone una dicotomía casi filosófica y platónica sobre las Escrituras. Divide a los hombres en dos reinos inconexos. Nuestra herencia reformada y anglicana rechaza esta partición, tal como declara nuestro artículo número 7 del anglicanismo clásico, que dice: el Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo. En ambos casos, Cristo ofrece la vida eterna a la humanidad, como lo podemos ver en nuestra declaración doctrinal de fe de los 39 artículos de la religión. Entonces, queridos hermanos, esta postura es una postura clara, es una postura definida para nosotros como cristianos dentro de los contextos de la Reforma y también la historia de la redención de la iglesia. Desde la caída, Dios ha administrado un solo pacto de redención. Las diversas administraciones, como ya lo vimos, Abraham, Moisés, David, etcétera, no se anulan ni se reemplazan, sino que se desarrollan orgánicamente hasta hallar su cumplimiento absoluto en Jesucristo. A lo largo de toda la Biblia resuena este mismo principio pactual, el principio de Manuel: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis
mi pueblo. Así que, hermanos, por esta razón es que también podemos verlo de manera práctica a la hora de tomar nosotros lo que dice Éxodo capítulo 20, que es una de las fracciones a las cuales nosotros regresamos para confirmar este pacto que desde la antigüedad fue dado al pueblo de Dios, del cual también ustedes que han creído en Jesucristo por medio de la fe manifestada en Él, ahora somos parte de este pueblo. Dice el Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí podemos encontrar un paralelismo profético también, porque aunque nosotros no cruzamos por el Mar Rojo, aunque nosotros nunca fuimos esclavos físicamente de Egipto, sí que lo fuimos en el sentido espiritual. Y todo el pueblo de Israel, inclusive quienes no pasaron por este evento del Mar Rojo, todos también fueron esclavos en alguna manera del Egipto espiritual, es decir, del mundo, de la pecaminosidad, del reino de las tinieblas. Pero ahora el Señor nos dice, no tendrás esos ajenos delante de mí, porque Él ahora es nuestro Dios. Así que aquí el Señor está sellando el pacto con el pueblo, y este pacto ha quedado ratificado para nosotros, los cristianos. Este mismo Dios pactual del Antiguo Testamento se ha mostrado a nosotros plenamente en Jesucristo. Así que, queridos hermanos, aquí nosotros tenemos que reflexionar en este aspecto, que vemos en la Escritura solamente un pacto. Aquí el apóstol Pablo literalmente en Romanos capítulo 10, versículo 12 dice, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Así pues, también de otro modo, hermanos, podríamos ir a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Este pasaje que hemos estado leyendo nosotros en el capítulo 3, que dice en el capítulo 3, versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, ¿qué está diciendo el pasaje, hermanos? Está diciendo que para el Señor no hay alguna diferencia. Si usted es descendiente y pudiese comprobar su árbol genealógico hasta Moisés o hasta Abraham, aún así, esto no es nada. Lo más importante es que nosotros estemos en esta raíz que es Cristo, quien es la savia de todo el árbol que lo nutre. Porque lo más importante en este sentido es que hayamos sido engendrados de Cristo. Entonces, por esta razón, encontramos aquí, hermanos, que los pasajes son muy claros respecto al pueblo de Dios. Nosotros hemos tomado todas tales promesas que encontramos en el Antiguo Testamento y ahora son nuestras. Encontramos también que la ley expresada en los mandamientos, enseñada por Moisés y los profetas, también nos pertenece a nosotros, es nuestro legado cristiano. Es nuestro legado bíblico. Entonces, no solamente nos reducimos a una iglesia del Nuevo Testamento, sino a una iglesia pactual y bíblica que se desarrolla en toda la historia de los dos testamentos, tanto del Antiguo como del Nuevo. Este punto es importante aclararlo aquí, hermanos, para que nosotros podamos tener plena certeza de que todo lo que la Biblia dice nos trae consuelo. Y así no tenemos que andar dividiendo, hermanos, si esto aplica para nosotros o no aplica para nosotros.
porque del modo en el que el dispensacionalismo muestra las cosas, es que hay algunas cosas que nos aplican y algunas otras que no. Pero sería terrible, hermanos, que por ejemplo el libro de los Salmos, que es un libro de consuelo para el cristiano, no nos aplicara a nosotros porque pertenece al Antiguo Testamento, porque pertenece a aquellos que son salvos por obras. Sería terrible. Pero vemos que es de mucho consuelo para nosotros que tales libros sean nuestra herencia, en los cuales podamos descansar todos aquellos que estamos trabajados y cargados, y que en Cristo podemos llevar nuestras cargas. Y no solamente eso, hermanos, sino que los apóstoles nos mandan a que nosotros podamos reflexionar en los salmos y cantarlos. Y no solamente como parte de nuestra herencia de culto o liturgia, sino realmente que expresamos la palabra de Dios a través de estos salmos, repitiendo tales promesas que fueron dadas en el tiempo de David, y que de hecho David pues se sumerge más hacia el océano de los profetas y de los sabios que fueron antes de él, y recopila todo esto para traerlo como una tradición bíblica hacia nosotros, una tradición que es inspirada por Dios para nosotros. Ahora, hermanos, también como segundo punto, debemos reflexionar en nuestra herencia anglicana, porque también como hemos estado viendo, el anglicanismo es pues la forma en la que nosotros expresamos nuestra adoración a Dios. Y hay algunas críticas hacia nosotros. Por ejemplo, algunos dicen, no, pues es que los anglicanos no son reformados, los anglicanos son arminianos, los anglicanos son esto y el otro, pero si nosotros vamos a los artículos, podemos reafirmar con toda seguridad que nuestra herencia anglicana está dentro de la unidad del pacto y de este único mediador. Y este artículo lo encontramos desarrollado en el artículo número 7. Nuestra herencia reformada rechaza tajantemente la dicotomía dispensacionalista que divide el propósito de Dios en propósitos terrenales. Aquí cito nuevamente el artículo: el Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo. Entonces aquí, hermanos, este artículo no solamente dice que tenemos el mismo canon que todos los reformados y evangélicos, no solamente dice que apreciamos los deuterocanónicos y que pueden ser para instrucción y ejemplo de vida, no solamente eso, sino que además decimos que el Antiguo Testamento no es contrario al Nuevo, dado que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Cristo ofrece la vida eterna a la humanidad y es Él el único mediador entre Dios y el hombre. Por lo tanto, no se debe escuchar, escuchen hermanos, no se debe escuchar a aquellos que fingen que los antiguos padres solo se preocupaban por las promesas transitorias. Entonces ellos no estaban preocupados por algo terrenal. Abraham, a la hora de ver toda la riqueza que él tenía y expresar, Señor, no tengo descendencia y todo esto va a quedar en manos de mi esclavo, el Damaseno, Eliezer. La preocupación no era su dinero, la preocupación era que ese dinero debería ser para poder sustentar al pueblo tan grande que venía. Y por eso es que él no rechaza la herencia y la riqueza que Dios le había dado. Por el contrario, lo ve a futuro. De igual manera, vemos que fue un gran pecado para Esaú rechazar la primogenitura y todos los beneficios que ésta tenía, porque no estaba viendo hacia el futuro. Inclusive después, cuando él se reconcilia con Esaú y le dice, pues no me quejo, básicamente me hice rico, dice él nuevamente, pero no veía él más allá de una riqueza terrenal, mientras que Jacob estaba siendo dirigido hacia las promesas, que todo lo que tenía terrenalmente tenía un propósito eterno. De igual manera, hermanos, en cuántas ocasiones nosotros no somos descuidados con esas cosas, porque pensamos que las cosas materiales no tienen nada que ver con el reino de Dios y su expansión. Y esto es falso. Esto es falso. El Señor quiere que nosotros seamos buenos administradores de todas las cosas que en su gracia Él nos ha otorgado a nosotros. Inclusive el mandamiento de no hurtarás tiene que ver con que podamos ser prósperos en el sentido y medida en que nosotros podemos, y también ayudar a los demás, no robándoles, sino haciendo lo posible para que puedan prosperar en todas las cosas.
El mandamiento es amplio, aunque se expresa de manera negativa, nosotros lo podemos encontrar de manera positiva. Y aquí encontramos que estas promesas dadas al pueblo de Dios son hacia nosotros, para que podamos vivir sabiamente, para que podamos vivir en paz con Dios, para que podamos vivir en este conocimiento de Dios bajo todas sus reglas que Él nos ha dado en su palabra, las cuales recibimos con gran afecto y con gran cariño y solicitud, porque Él ha puesto en nuestros corazones este deseo de buscarle, aunque a veces, tristemente, algunas veces desviamos nuestra vista y no logramos entender el propósito eterno de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo sustentamos esta gloriosa afirmación confesional que acabamos de hacer respecto a nuestro artículo? Y podemos ver que se nos enseña que los pactos divinos son solo uno, manifestados en una profunda unidad, tanto estructural como temática, a lo largo de toda la historia. A diferencia de lo que enseña el dispensacionalismo, las administraciones del pacto con Abraham, con Moisés y David no son dispensaciones aisladas, que se reemplazan cronológicamente unas por otras, sino que cada pacto sucesivo expande y se constituye sobre su predecesor de manera orgánica. Por eso, queridos hermanos, vemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el tema de la circuncisión solamente era dado a los hombres, pero ahora el tema del bautismo es extendido también hacia las mujeres. Y podemos encontrar a mujeres en el Nuevo Testamento bautizándose ellas junto con toda su casa. Vemos que la confirmación del pacto en Cristo llega a ser sumamente amplio. Encontramos que hay un solo camino de salvación y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este artículo que acabamos de leer ahora nos advierte que no escuchemos a quienes afirman que los patriarcas solamente buscaban promesas transitorias o un reino político terrenal, porque las Escrituras nos muestran que la ley bajo Moisés nunca tuvo el propósito de funcionar separado de la promesa de Cristo, de este Mesías prometido. El pacto de la ley introducida en Sinaí no suspendió el pacto de la promesa abrámica. El principio de la justificación por la fe nunca ha experimentado interrupción. A lo largo de la historia del antiguo pacto, la promesa de gracia fue la única manera efectiva por la cual los pecadores podían ser justificados delante de Dios. El Antiguo Testamento rebosa en el Evangelio porque Cristo es el centro de los testamentos, pero de una manera increíblemente gloriosa. ¿Por qué? Porque ahora la Escritura nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Significa que ahora Dios nos mira como mira a Cristo. De esta manera nos está mirando a Dios. Ya no es un pacto, ya no estamos esperando en que se cumpla la profecía mesiánica de este Salvador que había de padecer por nosotros, de que iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que ahora que esto ha sido cumplido, el Señor nos mira exactamente igual que a Cristo. El día de ayer, hermanos, en una de los estudios que teníamos, meditábamos en este aspecto de cómo es que es sumamente amplio y cómo es que hoy podemos afirmar verdades como un hecho ya no solamente histórico, sino como un hecho eterno. Vamos, hermanos, a el Evangelio según San Mateo para poder reafirmar esta idea y poder explicarla. Ahí, hermanos, en San Mateo capítulo 3, después de que Jesús es bautizado, en el versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, pregunta: ¿en quién se complace Dios el Padre? ¿En quién se complace? ¿Acaso se ha dicho que se complace en alguien aparte de Cristo? Vemos que no. Vemos que la gran voz que salió del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero
he aquí la noticia interesante para nosotros, que estas palabras también son para ustedes y para mí, que ahora Cristo, que nos ha dado su herencia, ha hecho posible que Dios se complazca también en nosotros a través de Él. Así que Dios nos mira exactamente como mira a Cristo. Y esto es lo grande del Evangelio cuando lo podemos ver de esta manera, como un solo pacto de Dios para con los hombres a través de la fe en Jesucristo. La ley moral contra las sombras ceremoniales. En nuestro artículo también vemos que hace una distinción vital. Nos enseña que aunque las leyes dadas a Moisés sobre ceremonias y ritos ya no nos vinculan a nosotros, nos sigue dejando este legado de obedecer los mandamientos morales de Dios. Esto es la exégesis bíblica pura, porque mientras el pueblo de Dios vivió en la era de sombras y revelaciones preparatorias, la cáscara de los ritos y ceremonias externas cumplió su propósito allí, intencional, pero ahora la realidad es Cristo. Ha aparecido en la historia y se insiste en continuar con esas formas externas y ceremonias. Solamente aquellos que son judaizantes y aquellas sectas modernas, todo esto insulta y anula la realidad que tenemos nosotros en Cristo. Porque si queremos volver a estas sombras, estamos humillando a Cristo. Porque si queremos volver a estas sombras, estamos desechando a Cristo. La esencia moral de Dios permanece para nosotros, debido a que refleja la naturaleza de Dios mismo. El núcleo central de la ley mosaica, como los 10 mandamientos, retiene su carácter vinculante sobre el creyente del nuevo pacto. La ley es santa. Su propósito redentor siempre ha sido servir como un ayo o tutor para llevarnos de la mano a Cristo y no para alejarnos de Él. Que esto era lo que hacía estos tutores, ¿verdad? Que llevaban a los niños hacia la educación. El fin no eran ellos mismos, sino el fin era encargarse ellos de hacer que los hijos fuesen educados. De igual manera tenemos un símil hoy nosotros con los padrinos que nombramos para cuando nuestros hijos son bautizados. El propósito no es que ellos mismos sean en sí la respuesta final, sino que si en algún punto de nuestra vida nosotros somos incapacitados para poder llevar a nuestros hijos a Cristo, ellos se encarguen de hacerlo, tal como el ayo lo hacía en el Antiguo Testamento, o bueno, en la Antigüedad, porque también en el Nuevo Testamento se practicaba y hasta el día de hoy podemos encontrar que hay ayos. Hermanos, al entender nuestro artículo número 7, vemos que desde la caída del hombre Dios ha administrado un solo pacto de redención. No hay dos pueblos ni hay dos planes, porque Dios no fracasa, Dios no puede errar, porque Dios conoce todas las cosas y Él mismo las ha determinado para que acontezcan según el designio de su propia voluntad. Entonces solamente hay un rebaño redimido por la misma sangre y justificado por la misma fe, que camina bajo la autoridad del único Rey y Mediador, Jesucristo, nuestro Señor. Este asunto, hermanos, de dividir lo que Dios ha unido es un grave peligro. Cuando nosotros fragmentamos la historia de salvación, surgen problemas profundos. Y al menos tengo 3 problemas que debemos de ver y no ignorar, porque aunque el propósito de esta predicación no es causar una especie de polémica sobre nosotros, sino estar plenamente informados de lo que encontramos en la palabra de Dios, para que al estar informados podamos andar y vincular nuestra fe en este conocimiento de la palabra de Dios. Pero este tema, hermanos, de dividir lo que Dios ha unido, ha traído graves problemas, no solamente en la iglesia, sino en la historia de la humanidad presente. Por ejemplo, hermanos, alguna de las cosas que esta doctrina ha traído es el apoyo ciego a un Estado secular. Al esperar un reino judío terrenal, por ejemplo, muchos justifican el apoyo incondicional al Estado moderno de Israel fundado en 1948, confundiendo una entidad geopolítica
en Medio Oriente con el verdadero Israel de Dios. Este es un problema, hermanos, que tenemos, porque encontramos que no hay justicia en hacer esta defensa, porque vemos que no hay piedad, hermanos, al hacer esta defensa, porque los hombres están muriendo de ambos lugares, porque en aquel lugar en donde se desarrolla la guerra hay víctimas de todos lados, porque también hay cristianos que no pertenecen al pueblo y que viven en esos lugares. Pero por este apoyo ciego a este estado secular se cometen muchas injusticias y no hay piedad para la iglesia. Podemos ver hoy día, hermanos, algunas iglesias que promocionan desde sus púlpitos y también desde su administración este estado secular de Israel, el cual no es el estado del cual está hablando el apóstol Pablo, en ninguna manera. También, hermanos, otra de las cosas que sucede con esto es el surgimiento de nuevas sectas, porque se ha dado pie a algo que se llama el judaísmo mesiánico, que si bien, hermanos, en algunos aspectos es formal, también dentro del pentecostalismo ha nacido de manera informal. La gente está más preocupada por tener réplicas del arca de Dios que de predicar un evangelio puro y verdadero. Están más enfocados en adornar sus iglesias como si fuese un templo judío, que por predicar la palabra de Dios y ministrar fielmente los sacramentos. Pero también hay un judaísmo mesiánico formal, en donde algunas personas que son pastores evangélicos se han autoproclamado como rabinos, ni siquiera teniendo una educación formal de esto. Y eso trae oscuridad hacia la perspectiva del evangelio que se nos ha mandado a predicar a nosotros, en donde Cristo debe de resaltar y no las antiguas sombras del Antiguo Testamento, sino Cristo como enseñoreándose de todo eso que le pertenece a Él y que habla de Él. También, hermanos, como tercer cosa, vemos también la justificación de tales conflictos, porque tristemente se apoya el derramamiento de sangre en Medio Oriente bajo la falsa ilusión de que la guerra acelera el reloj profético. Es otra de las cosas, hermanos, que mucha gente está a favor de este tipo de guerras sin tomar conciencia si esto agrada a Dios realmente o no. ¿Por qué? Porque ellos quieren que se cumplan las supuestas promesas que ellos mismos han inventado desde lo oscuro de su propio corazón. Cuando vemos aquí que la respuesta no son las guerras, que la respuesta no es el apoyo a un Estado, sino Cristo, es la respuesta a todos los problemas del hombre. Entonces, hermanos, por esta razón es que es necesario exponer el error en este sentido, sin menospreciar a los hermanos, evidentemente, que de alguna manera están pues en esta corriente teológica, pero sí llamarles a la reflexión respecto a esto. Gálatas 3, nuevamente, encontramos la unidad de la promesa. Por un lado, hermanos, el dispensacionalismo tropieza al separar la promesa dada a Abraham y la ley dada a Moisés, pero Pablo es claro, el pacto de la ley de Moisés no anuló el pacto de la promesa a Abraham. El pacto de la promesa siempre ha estado en vigor. La ley funcionó como un ayo temporal para llevarnos de la mano a Cristo. Es el vehículo por el cual llegamos a Cristo, pero no es el fin en sí mismo. O sea, el Señor no tenía como pensado que las personas usasen la ley como el fin. Y por eso es que en el tiempo de Jesucristo encontramos una religión judía totalmente apartada de la meta de Cristo, que estaban encerrados en cómo guardar mejor la ley, en cómo hacer mejor las cosas de la ley. Pero desgraciadamente esto quitaba la visión de ellos hacia el Mesías Redentor que había de venir. Acabamos de leerlo ahorita en la lectura del Evangelio de esta mañana. ¿Cómo es que había este hombre que dice, es interesante entonces que ustedes no conozcan a este hombre y él me haya dado vista? Es interesante porque se supone que ustedes son los que son expertos en la ley. Pero a pesar de que son expertos, tal experiencia no ha servido para ustedes. Y el poder de Dios se ha manifestado soberanamente, dice este hombre que era ciego y ahora veía sobre mí.
que era considerado un hombre pecador. Y asimismo Jesús confirma el Evangelio para con este hombre y condena a aquellos que se niegan a aceptar esta realidad divina. Entonces, como ustedes piensan que ven, ahora mismo son condenados por estas propias palabras de ellos y tal soberbia que ofende a Cristo. De igual manera, también todo aquello que oscurece a Cristo le ofende. Todo aquello que trata de quitar a Cristo de alguna manera le ofende. Porque recordemos esto, que el Padre solamente se glorifica en Cristo. Solamente el Padre es conformado en Cristo. Solamente el Padre exalta a Cristo. Entonces, todo aquel que está en Cristo debe estar seguro que Dios el Padre le ve como a Cristo, pero aquel que intenta poner algo nuevo sobre Cristo, que intenta de alguna manera oscurecer o quitar el fundamento que es Cristo, tiene graves problemas delante del Señor. Aquí, hermanos, también en el capítulo 11 de Romanos que estamos leyendo, podemos ver esta metáfora del olivo silvestre. Podemos ver que el apóstol hace esta comparativa. Dice, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces no es que Dios esté quitando las promesas, inclusive Él mismo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? No es que Dios haya desechado al pueblo, porque si así fuese, yo no estaría predicándoles ahora, ni escribiéndoles tal carta. Entonces Dios no ha desechado a su pueblo, porque yo soy la prueba viviente de que Dios ha confirmado el pacto con Abraham, porque aquí estoy, dice el apóstol, siendo un apóstol, siendo el apóstol de los gentiles. Entonces Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. Y pone el ejemplo de Elías. Y después cita a David, diciendo, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles la espalda para siempre. Pero dice que, de alguna manera también, todo esto que parecía negativo es positivo, porque hace que ahora el pacto, sin desechar al pueblo de Israel, a este pueblo que viene por línea de sangre, logra ser más amplio su pueblo, trayendo de los dos uno solo, pues algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, hermanos, llegamos a esta parte. ¿Dios ha desechado a su pueblo antiguo? En ninguna manera Dios lo ha hecho. Para que podamos explicar, hermanos, este asunto, vemos aquí esta metáfora maravillosa. La raíz es santa. Pablo está afirmando, y la raíz es santa. Y si así es, entonces también las ramas son santas. Esta raíz es el pacto original, cimentado finalmente en Cristo mismo como la cabeza. Y también aquí vemos la enseñanza de los apóstoles, que estamos fundamentados en tal cosa. Aquí, hermanos, cabe resaltar el asunto de la sucesión apostólica que practicamos nosotros los anglicanos. No es algo que tengamos que menospreciar en algún sentido, porque es aquí, en este pacto, en donde logramos entender la verdad de la sucesión apostólica. ¿Importan las manos que ordenan al ministro? Claro, importan. Vemos en la palabra de Dios que dice que aquellos que fueron ordenados para ser ministros de la palabra
se les imponían las manos a través de un presbiterio o a través de un presbítero que en este caso tiene el legado obispal de supervisión. Así que las manos importan, por supuesto, sí importan, pero la sucesión apostólica, hermanos, no es nada si no hay doctrina apostólica. Así que las manos son una parte de lo que Dios ha mandado, porque es la señal del reconocimiento de otros ministros con experiencia sobre aquel que es candidato al santo ministerio. Pero si alguno de aquellos que ha sido puestas las manos sobre sus cabezas se apartan de la doctrina apostólica, entonces la imposición de manos no es nada. Porque se desconecta de la savia, de la raíz, de la cual está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, si nosotros negamos de alguna manera, ya sea con nuestros actos, ya sea con nuestros cambios de pensamiento que se desprenden de los apóstoles, entonces negamos nosotros esta conexión que hay hacia el fundamento que es Cristo. Y de igual manera para con los cristianos es lo mismo, que tengamos en cuenta esto, que nosotros hemos sido injertados como parte silvestre en lugar de estas ramas que fueron cortadas. Las ramas naturales son los judíos incrédulos, que por tal incredulidad fueron desgajados, y nosotros los gentiles éramos este olivo silvestre, pero fuimos injertados. Por esto es que el apóstol Pablo nos advierte, no te jactes contra las ramas, no te ensorbezcas, sino teme, porque la salvación es pura gracia y la soberbia espiritual es el preludio de la caída. Así que debemos tener cuidado de tal cosa y tomar las cosas con entera sobriedad, manteniendo tal equilibrio, porque Dios no ha desechado a su pueblo, sino que lo ha hecho más amplio. Ahora, hermanos, también debemos de pensar en la futura restauración nacional de Israel. Aquí el pasaje dice, todo Israel será salvo. Tenemos claro el concepto de qué es Israel desde la perspectiva paulina. Ahora, entendemos que no solamente se trata de un Israel nacional, sino se trata del Israel de Dios, del pueblo eterno, que a través de la sangre del Cordero ha de ser redimida. Entonces, ¿cuál es el propósito del clímax de esta historia? Que Pablo nos revela un misterio. Aquí en este pasaje ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Esto nos debe de quedar clarísimo, hermanos, que todo Israel será salvo. ¿Qué Israel? El Israel de Dios, evidentemente, no el Israel que el mundo ha constituido, no el Israel que se proclama descendiente físico, sino el Israel que ha sido bañado por la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, a diferencia de los que limitan esto a una salvación gradual de individuos, Pablo anuncia la reinjerción futura de Israel como entidad corporativa. Pero escuchen bien cómo lo hace. Lo hace bajo esta perspectiva de consumación de esta promesa, no en un reino político en Palestina, sino como un cumplimiento, sino que el cumplimiento literal de las promesas del pacto excede las sombras geográficas para hallar su consumación en la resurrección y en la nueva creación. Entonces, este endurecimiento del que está hablando el apóstol Pablo, este endurecimiento actual de Israel, ha servido providencialmente para la salvación del mundo. Es una tensión gloriosa. Cuando el Evangelio nos dice aquí que son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, dice son amados por causa de los padres. ¿Por qué qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El pacto hecho con Abraham no ha sido revocado, se ha ampliado también a nosotros. En este evento escatológico, Dios quitará de Jacob la impiedad, los infundirá con su espíritu y los injertará de nuevo a su propio olivo. Será un avivamiento espiritual tan colosal que Pablo no encuentra otra forma de describirlo, sino como vida entre los muertos.
Así que debemos entenderlo así, hermanos, que Dios no ha desechado a su pueblo, que Dios también tiene escogidos de todas las naciones, incluidos los israelitas. Entonces no tenemos un pleito nosotros con el Israel físico en ninguna manera, sino que anhelamos que también ellos sean alcanzados por la gracia redentora de Dios. Amados, nuestro Dios es un Dios que no improvisa. Él no está administrando dos planes paralelos, ni dispensaciones que carecen de conexión. Él conduce soberanamente a toda la creación hacia la exaltación de su Hijo Jesucristo, como lo dice Romanos, capítulo 11, versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ante esta asombrosa gracia, no queda lugar para un orgullo racial o teológico. Solo queda que podamos postrarnos junto con el apóstol con asombro reverente y clamar, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre eterno y misericordioso, Señor del pacto de la gracia, te adoramos, Señor, porque nos has traído, Señor, a este entendimiento a través de la cruz. Y nos has injertado en este olivo, Señor, donde tú cada día nos nutres a nosotros a través de tu palabra, a través de los medios de gracia, Señor, como la oración, los sacramentos, la comunión de los santos y todas las cosas que tú has dispuesto para nosotros. Te rogamos, Señor, que podamos, Señor, experimentar tal entendimiento y renovación de nuestras mentes y nuestros corazones, para que así, Padre, podamos exaltarte por todo esto que tú has ganado por nosotros y lo has depositado en nosotros, esta gran herencia eterna que es incorruptible. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.